Mis saludos cordiales para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, la predicación, la enseñanza por este medio de las redes. Es un pequeño ejercicio que tengo aquí en la casa ya hace alrededor de 3 años o algo más, no lo sé, con la ayuda del Señor y repartir tratados. Y lo hago porque me animó el Señor. Yo antes de ser salvo, yo recogía los tratados y veía los testimonios de esas personas. Ya cuando empecé a escuchar el Evangelio, ya mi corazón estaba ya mi conciencia estaba despierta y yo me hacía preguntas en mi mente. Tenía esa lucha, me decía yo, ¿cómo pudo ser salvo esa persona tan mala? ¿Cómo pudo encontrar al Señor si era malo? No lo comprendía. Y el Señor utilizó ese medio también para que yo pudiera ser salvo. Pero fue por la palabra que oí en las predicaciones en el local a donde empecé a asistir y por esos mensajes de ahí fui conducido al Señor. Y yo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche aquí en mi casa le clamé al Señor por salvación y Él me perdonó mis pecados y tengo la seguridad de la vida eterna que ya estoy disfrutando desde el día en que creí. Y un día va a ser completada cuando salga de esta esfera terrenal y esté al lado del Señor. Quisiera comenzar orando y después cantando una sola estrofa de un himno. Como les dijo, voy a orar y después canto la estrofa del himno. Bendito Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu santa y divina presencia en el poderoso y bendito nombre del Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios grande, grandioso, creador de los cielos y de la tierra. Cuando contemplo esas grandes montañas, he tenido la dicha de contemplar el mar y veo tu grandeza. Gracias, Padre, te doy porque antes, cuando no era salvo, no podía comprender esta gran verdad. Gracias, Padre, porque en tu misericordia enviaste a tu Hijo amado a este mundo pecador y Él derramó su preciosa sangre, Padre, aquel día para pagar la deuda impagable por nosotros. Gracias por tu Hijo, Padre. Él te obedeció hasta muerte en cruz. Él pudo guardar la ley. Nosotros no. Nosotros te ofendemos. Él solamente te exaltó aquí en la tierra, Padre, y aún así fue crucificado. Pero era para que se cumplieran las escrituras y pudiera haber redención de almas, de nuestras almas. Gracias por lo que hemos creído. Ayuda a los que han de creer, que puedan tomar el mensaje en serio, que tú puedas despertar sus conciencias, bendito Padre, y que sus corazones puedan ser compungidos y ellos vayan al único que les puede salvar, al Señor Jesucristo, para que alcancen la vida eterna. Ayúdales a ellos y ayúdame a mí en el mensaje, Padre. Todo te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuarta estrofa del himno 44 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Los engañados de Satán tendrán un triste fin. El fuego eterno de dolor, el lloro y el gemir. La paga del pecado muerte es, muerte. La paga del pecado muerte es, muerte. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús.
mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Voy a leer unas escrituras conocidas. Si usted quiere leerlas en su casa después o darle pausa cuando pueda oír el audio, el mensaje, y puede comparar con su Biblia, que es palabra de Dios. Apocalipsis 20, versículo 11, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Jeremías 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Capítulo 16 de Jeremías, versículo 17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, esta es otra oportunidad, o tal vez ya has escuchado el mensaje en alguna casa que se esté predicando el mensaje, o tal vez en un local evangélico has llegado, te han dado una invitación, has podido escuchar el mensaje de la palabra de Dios, o alguna persona, algún grupo de creyentes o algún creyente que te encontraste en la calle, te dijo aunque sea un pequeño versículo, aunque sea, por ejemplo, como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O te han citado otra escritura. ¿Sabes? Dios utiliza todos esos medios para que tú puedas escuchar el Evangelio. Tal vez pueda utilizar hasta un accidente o algo, o algún otro medio, y estar buscando Dios es que tú te arrepientas y creas en el Evangelio, creas en el Señor, porque vemos casos en las Escrituras que personas que tuvieron enfermedades, distintos percances en su vida, y buscaron al Señor, y el Señor pasó por algún lugar y tuvieron una última oportunidad y pudieron encontrar la salvación. Tal vez Dios está usando cualquier vaso, cualquier circunstancia para despertarte, para que no vayas al lugar de condenación eterna. Él tiene distintos medios para hablar con el pecador. Él pudo tratar conmigo de distintas maneras, pero es oyendo su palabra que puedes encontrar la salvación del alma. La Escritura señala que ningún hombre, ninguna mujer
responsable delante de Dios por sus pecados, se pueden excusar delante de Él, porque la Escritura señala muy claro y dice que no hay ni un justo, no hay ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esto lo dice en toda la palabra de Dios. En el libro de los Romanos lo dice también, lo señala, y en estos días te expliqué en un proverbio en el libro de los Romanos, a donde habla sobre el pecado, y estaba haciendo el apóstol como una radiografía al pecador. Entonces vemos que la Escritura señala que la paga del pecado es muerte. Entonces vemos que el Jeremías, el profeta Jeremías, pudo señalar y está escrito aquí que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es Jehová, el Señor es el que conoce y escudriña la mente y el corazón, para dar a cada uno según sus obras, como dice aquí. El Señor lo que te quiere librar es del lugar de condenación eterna, porque el destino que espera al pecador si muere sin salvación es el infierno. No, todavía no es el lago de fuego. El lago de fuego no hay ninguno que todavía esté en el lago de fuego. El que muere ahorita va al lugar del infierno. Para Dios no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Entonces vemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Para poder ser salvo hay que reconocer delante de Dios que mereces la muerte, que eres un pecador delante de Dios y que mereces pasar por su juicio si mueres, como lo pudo decir el salmista David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. La palabra de Dios es justa, y tenido por puro en tu juicio. Los juicios de Dios son justos. Si la persona muere en su pecado, su alma va directamente al infierno. En estos tiempos han trivializado mucho lo que han puesto por liviandad el lugar del infierno. Uno ve que hacen películas, presentan al diablo como una persona que tiene un cachito, una cola, y lo presentan de distintas maneras, hasta haciendo cosas buenas para las personas, y eso a veces lo hace el mismo enemigo para engañar a las personas. Pueden disfrazar a una persona en una religión. Llega a una congregación. Una vez pude observar eso no que me estaba yo congregando ahí, sino que pasé cerca de una, y se paró uno afuera a hablar con uno de ellos, y el congregante que estaba en esa congregación lo invitó a pasar, le puso las manos encima. Después volví a pasar a los días y lo vi, y ya el hombre estaba empezando a cantar alabanzas y todo. Después lo bautizaron, y el hombre creía que iba para el cielo por eso. Después, al tiempo, él se apartó y volvió a sus juegos de caballo y sus cosas, porque él nunca encontró salvación. Él nunca escuchó la palabra de Dios. Él nunca pudo comprender que delante de Dios era un triste pecador y que tenía que humillarse y creer en el Señor. Nombraba al Señor solamente de labios, pero en su corazón él no lo tenía.
La escritura dice que el Señor conoce el corazón y él mismo pudo señalar en uno de los evangelios que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las maldicencias, todo sale del corazón. Y ninguno puede decir que está sin pecado, que no tiene pecado, porque aún la mentira es pecado. Y hay personas que practican la mentira y, y, y engañan a su prójimo y hacen muchas cosas que aún con la lengua pueden hacer daño y no les importa la suerte de su prójimo. Entonces, el corazón del ser humano es malo y perverso. Por eso Dios en el libro de Génesis señala que Dios vio que los designios de los pensamientos del corazón son de continuamente al mal. Siempre la escritura señala que el pecado sale del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo conoce es el Señor, Jehová, que escudriña la mente y el corazón. Yo no sé si tú al oír la palabra de Dios, lo que señala la palabra de Dios que es pecado, ha impactado en tu corazón y no sé si te has sentido que estás ofendiendo al Dios del cielo. Cuando yo empecé a escuchar el mensaje del Evangelio, yo quería dejar todo lo que decía la palabra, de Dios, en que yo estaba faltando a Dios, pero así no podía llegar a encontrar la salvación, porque la palabra de Dios, la justa ley de Dios, lo que hace es barrer el corazón con las obras de la ley, no lo limpia. El único que puede limpiarte completamente el corazón de tus pecados es el Señor Jesucristo, si tú vas a Él. La palabra de Dios es la que nos revela que somos pecadores delante de Dios, que vamos a espaldas delante de Dios. Yo un 6 de febrero di un parado y le clamé a Él, al Señor, porque comprendí que Él murió por mí, que fue sepultado y resucitó, y que el único que me podía salvar era Él. Y alcancé la reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo. La escritura en el Antiguo Testamento, la nación de Israel, Dios le dio muchos mandamientos y ellos no lo guardaron. Vemos un caso de un joven que blasfemó y fue metido en la cárcel hasta esperar que Dios diera el veredicto y dijo muera irremisiblemente, y fue apedreado por toda la congregación, y dice la escritura que todo el pueblo de Israel tenía que dar amén. No había solución para el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por eso nosotros morimos, todos. Ningún ser humano no va a experimentar, no va a pasar, no va a experimentar el proceso de la muerte. Ninguno puede librarse de la muerte. No hay armas para tal guerra, lo dice el libro de Eclesiastés. La única forma de librarse de la muerte segunda, porque ya usted está caminando muerto en sus delitos y pecados delante de Dios, así esté vivo, así lo señala la palabra de Dios. Y si muere físicamente y espiritualmente, su alma va para el lugar del infierno. Ahí un día va a ser sacado de ahí, y entonces vemos aquí que dice para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces vemos que dice, y vi Juan el Bautista, Juan el que escribió el libro de Apocalipsis, el que fue desterrado en la isla de Patmos, fue el Señor que le dio estas revelaciones del libro de Apocalipsis, y el mismo Señor Jesucristo advirtió sobre el lugar de condenación eterna. El Señor
el Señor pudo enseñarle a los discípulos y les dijo que no temáis a los que matan el cuerpo, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a más bien aquel. Entonces vemos que el apóstol Juan, el Señor le dio esta revelación y habló sobre el gran trono blanco y el lago de fuego. El lago de fuego está, pero el primero que lo va a estrenar va a ser el diablo, como dicen los versículos anteriores, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siglos de los siglos. Todo el que se pierde va a estar por toda la eternidad en ese lugar de condenación eterna. Pero los que somos salvos vamos a estar en el cielo. Por eso en el libro de este mismo libro de Apocalipsis dice que veremos su rostro, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces vemos que no va a haber día ni noche, pero vemos lo distinto en el lago de fuego que va a haber. Serán atormentados día y noche por haber está aquí a los que son a las personas, pero aquí estoy hablando, aquí va a ser primero lanzado el diablo y todos los que desobedecieron y obedecieron a la voz del enemigo, todos esos ángeles caídos. Entonces vemos que el profeta se profetizó aquí Juan y dijo, el Señor le dio esta visión y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Vi un gran trono blanco, hablando de la pureza de Dios, de la santidad de Dios, y él dijo también, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ahí en el gran trono blanco, ahí van a estar personas de todas las edades, desde la edad de niño que ya era responsable por sus pecados delante de Dios, y también hasta los más adultos, y también van a estar ahí personas de alto rango de nivel en la vida, como por ejemplo ese fariseo que habla del rico y Lázaro, y muchos reyes que habla en el Antiguo Testamento, que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y también van a estar personas pobres que rechazaron al Señor. O sea, ahí no hay distinción de personas. Para Dios no hay distinción de personas, aún para la salvación, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mientras usted esté en vida, amigo o amiga que no es salvo, usted tiene oportunidad para que su nombre pueda ser inscrito en el libro de la vida. Aquel día, el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Delante del gran trono blanco van a estar muchos que fueron creyentes aquí en la vida, en la tierra, y estuvieron confundidos en falsas sectas, caminando como ellos deseaban, no conforme a la palabra de Dios, en obediencia como el Señor mandó, y los vemos a los discípulos y a todos los creyentes de esa que están aquí en la Escritura obedeciendo al Señor en lo que está aquí en su palabra. Entonces muchos, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre estuvimos en este lugar, en aquel lugar. Y Él les dijo que iban a ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Entonces, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto fue una visión futura. Todavía
nadie ha ido al lago de fuego. Entonces vemos que él mismo dijo, y vi los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, todos de pie. Cuando el Señor sentencia a la persona va a dar amén a su sentencia y va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces fueron abiertos, los libros fueron abiertos, hay 3 libros. Entonces uno de esos libros es la Escritura, la palabra de Dios. El otro libro es el libro de las obras. Todos esos libros, esos 3 libros van a ser abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida el día que yo, con mi carga de pecado, llegué al Señor y se la dejé a Él, porque Él pagó el precio alto allá en el Calvario. Por medio de Él es que la persona puede ser salvo, y en ningún otro hay salvación. Dios, Jesucristo, el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿En dónde tú estás buscando la salvación? ¿En un hombre? ¿En alguna imagen? ¿En tus buenas obras? ¿En qué lo estás buscando? ¿O tratando de ir dejando muchas cosas que va señalando la Escritura como pecado? No lo vas a poder hacer, porque vemos el caso del joven rico que le dijo al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quería como comprarla, como aquel Simón que fue bautizado, el mago, y quería comprar a ellos la salvación también. No, la salvación no se compra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es un regalo de Dios que no se lo merece el pecador, pero Dios obra en el corazón para que usted pueda arrepentirse y creer en Él para ser librado del lago de fuego. Entonces vemos que el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño a la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno, uno por uno, cada quien es responsable delante de Dios por su pecado, si se va de fuera, si se va de aquí, de esta esfera terrenal, sin salvación, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aún a veces han llegado, pero y el que no escuchó el evangelio, sí, pero es responsable delante de Dios, porque está viendo su creación, y no ninguno sale de esta esfera terrenal sin haber sido responsabilizado delante de Dios. Amigo o amiga que no eres salvo, apresúrate a creer en el Señor, porque la puerta también se puede cerrar. Tienes 2 eventos cerca: la muerte o la venida del Señor, y ya te vas a hallar condenado por toda la eternidad. Entonces, como el mismo Señor dijo, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar según sea su obra. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho del árbol de la vida. Y da una lista: más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, homicidas, idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira. Amigo o amiga que no eres salvo, no busques de solucionar tus pecados por ti mismo. No lo vas a poder hacer. Es solamente en la persona del Señor Jesucristo, el que murió, el que pagó la deuda. Él sí obedeció al Padre hasta muerte en cruz. Él no faltó ni a un solo mandamiento
ni a una de sus leyes, ni nada de lo que él pudo quebrantar delante de Dios, porque él agradó al Padre hasta muerte en cruz. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, el que murió por ti, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y a los 40 días ascendió a los cielos. Te predicamos a uno que vive y está dispuesto a salvarte, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y serás librado del lugar del lago de fuego, y podrás tener herencia entre los santificados.